Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y siempre dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, que nos asista en esta noche también, para poder predicar el mensaje de nuestro Dios. Amén. Que todos seamos edificados en la palabra y dar gracias también a aquellos que constantemente, ¿cierto?, están compartiendo los videos, poniendo un like, ¿cierto?, y dando gracias también a aquellos que el día de mañana también puedan escuchar el mensaje y puedan, ¿cierto?, compartirlo. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor, lo que tiene destinado, ¿cierto?, en esta noche. Amén. Bueno, la palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 10, vamos a leer al 13. Dice así: pero después que sus hermanos subieron a la festividad, él también subió, no públicamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues uno decía: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén. Amados, este pasaje que hemos leído del capítulo 7 de Juan nos habla de esta festividad, ¿cierto?, de los tabernáculos, que recuerda los 40 años del pueblo de Israel por el desierto. Ellos habitaban en tabernáculo para llegar a su tierra prometida tras liberarse de la esclavitud de Egipto. Y lo que hemos leído dice que Yahshua subió en secreto a esta fiesta de los tabernáculos. Cuando nosotros miramos, ¿cierto?, lo que es secreto es la práctica de compartir información de quizás de un grupo de personas. Y muchas veces se habla de información, ¿cierto? Se les entrega esta información a los que están en un grupo determinado. Entonces, buscando, ¿cierto?, en un diccionario lo que es secreto, para que haya un secreto tiene que cumplirse 4 requisitos. Primero, que exista información que sea desconocida por la mayoría de las personas y que unas pocas personas la posean, y que tal posesión sea única y sea cuestionada. Bueno, lo que Dios quiere hablar en esta noche es a través de que en esta festividad, Yahshua dice, subió no públicamente, sino en secreto. Sino en secreto. Yahshua subió en secreto, ¿cierto?, a esta fiesta de los tabernáculos. Nosotros, amados, amada iglesia, ya conocemos el regalo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado, ¿cierto?, una vida eterna a través de recibir ese gran regalo, ¿cierto?, lo que es la salvación. Es el regalo más grande que nosotros tenemos, la salvación. La pregunta que en esta noche nos hacemos, y quizás a lo mejor usted también se hace: ¿por qué entonces a menudo actuaba Yahshua en secreto?
Porque dice la palabra del Señor que los líderes religiosos lo odiaban. Y muchos rechazaban su regalo de salvación. No importara lo que dijera o lo que hiciera. Muchos rechazaban el Evangelio. Cuanto más enseñaba y obraba Yahshua en público, más problemas causaban los dichos, las palabras de nuestro Señor a los líderes de aquel entonces y también a sus seguidores. Entonces, amados, era necesario que Yahshua enseñase y orase con la mayor discreción posible en aquel entonces. Muchas personas, amados, así como ellos, también hoy nosotros, muchas personas cuentan con el privilegio de enseñar, de predicar, de adorar públicamente, enfrentándose a muy poca persecución. Nosotros hoy día predicamos, ¿cierto? Y no hay tanta persecución en nuestro país. Y eso nosotros deberíamos estar agradecidos y aprovechar al máximo las oportunidades de proclamar el Evangelio, porque llegará un tiempo, amado, que ya no lo podremos hacer abiertamente, públicamente. Dice la Biblia que ninguno hablaba abiertamente de Yahshua por miedo a quién, por miedo a los judíos. Cuando Jesucristo, cuando nuestro Señor sanó, ¿cierto?, al ciego, los fariseos le interrogaban. ¿Por qué interrogaban al ciego que había sido sanado? Porque los judíos tenían gran influencia sobre la gente común. No pudieron hacerle gran cosa a Yahshua durante este tiempo, pero amenazaban a cualquiera que pudiera apoyarlo públicamente. Y la represalia era muchas veces la expulsión de la sinagoga por creer en Yahshua. Todos aquellos judíos que creyeron en Yahshua, ¿cierto?, se juntaban muchas veces en el patio, no dentro de los tabernáculos, sino que en el patio para poder, ¿cierto?, hablar del reino de Dios. Después ya terminaron en las casas. Entonces, para un judío, esto constituía un castigo severo. Todos hablaban de Yahshua, pero cuando llega el momento de hablar a su favor en público, callaron, tuvieron temor. Y el temor, amados, amada iglesia, puede ahogar nuestro testimonio, el temor. Aunque muchos hablan de Yahshua en la congregación, pero cuando llega el momento de hacer una declaración pública de fe, a menudo sienten vergüenza. Sienten vergüenza de lo que Dios ha hecho por sus vidas. Sabiendo, amado, que nos ha dado esta salvación tan grande. Entonces, amado, vemos que a través de las Escrituras, Yahshua nos dice que nos reconocerá delante de Dios si le reconocemos delante de los hombres. Cuando nosotros aceptamos esta salvación, y hay que tener valor para hablar de Cristo, amado. Como dice un hermano, yo me saco el sombrero por los misioneros. Los misioneros arriesgan su vida muchas veces por predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, cualquiera que me confiese delante de la presencia de otros, yo también le confesaré en presencia de mi Padre en el cielo. Confesar. ¿Qué significa confesar, amado? Reconocer a Yahshua como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando reconocemos, amados, que hemos pecado, que hemos estado pecando delante de Dios, podríamos decir como el salmista David, cuando reconoce su pecado, ¿cierto?, de adulterio, y lo pilla Natán. Y en el Salmo 51, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Confesar a Yahshua, confesar a Cristo, confesar en medio, amado, de las pruebas, de las persecuciones. Como le dije anteriormente, nosotros acá en Santiago de Chile no tenemos, ¿cierto?, esas persecuciones de predicar el Evangelio. La persecución tiene que ver con violación, ¿cierto? Violación muchas veces a los derechos, ¿cierto?, de alguien, ¿cierto?, que cree, en este caso, que en religión, que crea en Jesucristo. Porque hay distintos tipos de violaciones, ¿cierto?, a la raza, a las nacionalidades, a grupos sociales o políticas, pero nosotros estamos hablando de la parte de religión, ¿cierto? Jesucristo, Yahshua les preguntaba, le decía, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Y Pedro, ¿cierto?, respondió, tú eres el Machía, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro. Pedro dijo por sí mismo y por sus hermanos, ¿cierto?, que estaba seguro de que nuestro Señor era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Creía que Jesús era más que un hombre. Era más que eso. Era Yahshua, el Hijo del Hombre. Y ahí es cuando nuestro Señor, Yahshua, le dice, bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y después dice que les advirtió a los discípulos que nadie dijera que era el Mashiach. Pedro era bienaventurado, gozoso, ¿cierto?, feliz, porque la enseñanza de Dios lo hacía diferente de sus compañeros, ¿cierto?, compatriotas judíos, ¿cierto?, que eran incrédulos. Él había creído. Yahshua dijo que no dieran a conocer la confesión de Pedro. ¿Por qué no habían entendido por completo el tipo de Mesías que era? Yahshua no era un paladín militar, sino un siervo sufriente, que iba a sufrir, ¿cierto?, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Primero debían tener un pleno conocimiento de Yahshua y de su misión antes de darlo a conocer a otro en una manera que no originara una rebelión. Y les iba a costar muchísimo trabajo entender la razón de su venida hasta que su misión terrenal terminara. Ahí, a partir de ese momento, amados hermanos, amada iglesia, a partir de ese momento comenzó Yahshua a hacerle saber a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y soportar mucho sufrimiento a manos de los ancianos. Y aquí marca, amado, un punto decisivo sobre su muerte y resurrección. No habían captado el verdadero propósito de Yahshua por las ideas preconcebidas que tenían del Mesías ellos, los judíos. Entonces aquí nosotros estamos viendo que Jesucristo estaba prediciendo su muerte. Y después decía, en aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, aparte de mí, transgresores de la Torá, transgresores de la ley. Nunca os conocí. Aquí nos muestra en Mateo 7, versículo 22-23, hay una diferencia entre un religioso y un renacido.
Una persona que ha renacido, ¿cierto?, de nuevo, cree verdaderamente que Él es el Mashiach, el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, Él es el Alfa y el Omega, el Creador del cielo y la tierra, es lo que nosotros creemos. Entonces, lo que hace Yahshua desmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él, una relación con el Señor. Así como ellos hoy en día hay que tener una relación personal con Él, conocer a Jesús, conocer a Yahshua, que Él es nuestro Salvador, y tener esa certeza, esa seguridad que Él está con nosotros, que estamos escondidos en Él para Dios es la seguridad de nuestra salvación, porque en el día del juicio solo se va a mostrar la relación con Cristo, la relación con el Mashiach, nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador, y nuestra obediencia a Él. Eso será tomado en cuenta. Entonces, amados, muchas personas piensan que si son buenas y aparentan religiosidad, serán premiadas con la vida eterna. Pero la fe solamente en Yahshua es lo que se tendrá en cuenta en el juicio. El juicio es el día final de ajuste de cuentas, cuando Dios castigará el pecado y premiará, ¿cierto?, a los que han alcanzado a Yahshua a través de la fe. Porque Yahshua, el Mesías, rechaza a los hombres arrogantes, ¿cierto?, por su arrogancia. Y muchas veces esas personas que son arrogantes también proclaman a Yahshua, pero un evangelio que es totalmente falto de la palabra de Dios, falto de la Torá. Cuando Jesús sana al ciego, los judíos, dice la Biblia que no estaban dispuestos a creer que él había sido ciego, que ahora podía ver. Hasta llamaron a sus padres del hombre que había recibido la vista y le preguntaron: ¿este es el hijo de ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que puede ver? Sus padres le respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y él nació ciego. Pero ¿cómo es que puede ver ahora? No sabemos ni tampoco sabemos quién le abrió sus ojos. Pregúntale a él, tiene suficiente edad, él puede hablar por sí mismo. Los padres dijeron esto. ¿Por qué dijeron esto? Porque tenían miedo a los judíos. Quizás su hijo ya le había dicho, le había contado, aquí yo estoy parafraseando. Porque por cuanto dice la Biblia, dice, por cuanto los judíos ya habían acordado a cualquiera que reconociera a Yahshua como el Mashiach, sería expulsado de la sinagoga. Lo que le dije anteriormente. ¿Por qué? Porque los fariseos esperaban vanamente refutar este notable milagro. No toleraban pensar que Yahshua fuera aquel, porque sus preceptos eran del todo contrarios a las tradiciones de ellos, y porque tenían la expectativa de un Mesías como esplendoroso, ¿cierto?, como rimbombante, como externo. Y dice la Biblia que ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y en esta fiesta de los tabernáculos, claro, tuvieron temor. Amados hermanos, amada iglesia, el temor puede ahogar nuestros testimonios.
Aunque muchos hablan de Cristo en la congregación, pero cuando llega el momento de hacer una declaración pública de fe, a menudo sienten vergüenza. Y Yahshua dice que nos reconocerá delante de Dios si le reconocemos delante de los hombres. Y para eso tenemos que tener valor para hablar de Yahshua. Proverbio 29:25 dice, temer y reverenciar a seres humanos es una trampa. Pero aquel que confía en Yahweh será exaltado. Que confía en el Señor será exaltado. Porque la impiedad del hombre, la impiedad, la maldad del hombre es la que causa tropiezo. Pero aquel que confía en su amo estará seguro. Que confía en Yahweh. A través de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, estamos escondidos en Cristo. Colosenses 3:3, escondido en Cristo para Yahweh, escondido en el Señor. Y esa es la seguridad. El temor del hombre pone trabas a cualquier cosa que intentemos hacer. Cualquier cosa. Cuando nosotros lo llevamos a un extremo, muchas veces el temor nos hace salir de la casa por temor. Hoy día, ¿no es cierto?, nos bombardean con temor. Nos bombardean con temor, ¿cierto?, las redes sociales. Nos bombardean con temor para que la gente esté atemorizada. Esté atemorizada de todas las cosas que suceden, ¿cierto?, en el mundo. Pero el temor de Dios, el temor de Dios, el temor a Dios es respeto, es reverencia, es confianza. No es miedo, es reverencia a Dios, es reverencia a Yahweh, es respeto a Yahweh. Es como los ángeles, ¿cierto?, se postran delante de la presencia de Dios cuando habla en Apocalipsis. Él resulta un libertador. ¿Por qué temer a la gente que no puede hacer ningún daño, un daño eterno? Debiéramos temer a Dios, tener reverencia a Dios, respeto a Dios, confianza a Dios. ¿Quién puede hacer que el mal provocado por otros se convierta en bien para los que confían en Él? Por eso el Señor dijo, Yahshua dijo, cualquiera que me confiese delante de la presencia de otro, yo también le confesaré en presencia de mi Padre que está en los cielos. Confesar, reconocer a Yahshua como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿cierto? Pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Tengo que confesar que Él es el Señor. En medio de pruebas, en medio de persecuciones, confesar a Yahshua. Pero los que nieguen, a los que lo nieguen, dice la Biblia, Yahshua los negará y no los defenderá en el día del juicio porque no los conoce. Por eso que Yahshua preguntaba, ¿quién dice ustedes que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Quizás la misma pregunta es la que hace Dios en esta noche. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Podemos responder como Pedro? Tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios, del Dios viviente. ¿Podríamos confesar como Pedro? Si él le hiciera la misma pregunta, ¿qué le hubiera usted respondido? ¿O qué usted le puede responder a él, a su presencia? Él es su Señor, Él es el Mesías. Le diría a usted, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Jesucristo dijo que no iba a ser fácil, amado, el Evangelio. Él dijo, presten atención, yo lo estoy mandando como oveja en medio de lobo, así pues sean prudentes como la serpiente y inofensivos como paloma. Los fariseos eran como lobos rapaces.
Entonces nosotros, amados, así como ellos, nosotros podemos ser confrontados con una hostilidad similar. Así como ellos, nosotros no debemos tener una actitud apocada, sino una actitud sensible y prudente, ¿cierto? Como palomas. Pero tampoco debemos ser incrédulos para entrar en confabulaciones. Tenemos que ser prudentes como la serpiente y inofensivos como paloma. Por eso el Señor dice, estén vigilando. Estén vigilando. Un vigilante, amado, antiguamente se colocaba en un lugar alto, ¿cierto? Cuando venían los enemigos y avisaba cuando venían los enemigos. Si no avisaba, era culpable de la sangre de los que estaban dentro, ¿cierto? Ese es un vigilante. Estar atento, alerta, alerta, vigilante. Pero el Señor dijo, porque por mi causa, serán llevados ante gobernantes y reyes para testimonios a ellos y a los gentiles. ¿Por qué está hablando esto la palabra del Señor? Porque habrá persecuciones. Persecuciones. Experimentarán dificultades en los gobiernos, en los tribunales, por causa de la palabra del Señor. Y ya se han dado casos, ¿cierto? Por predicar el Evangelio. Y no solamente en gobiernos, tribunales, y también dentro de la familia, amigos, familia, dentro de la familia, van a tener problemas con el Evangelio. Vivir por Dios, amado, con frecuencia trae consigo persecución, pero con ella viene la oportunidad de anunciar la buena nueva de salvación. Es ahí, en esos momentos, es cuando nosotros podemos tener confianza en Yahshua, porque ha vencido al mundo. En medio de la persecución, venció al mundo. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice la Biblia que el rey Herodes comenzó a arrestar y a perseguir a los miembros de las asambleas mesiánicas. Le dio muerte a Jacob, al hermano de Juan. Entonces el rey Herodes dice que se puso en contra de los cristianos a fin de complacer a los líderes judíos, los que se oponían a ellos, esperando que esto afianzara su posición. Jacob fue muerto, Pedro fue encarcelado. La Biblia no me habla, amado, de éxito, fama y dinero, como los predicadores de estos apostólogos de hoy día. No. Jacob y Juan le preguntaron al maestro, al rabí, le dijo, rabí, queremos que nos hagas un favor. Yahshua le contestó y dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y le dice, cuando estés en tu gloria, déjanos sentarnos contigo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Le pidieron a Yahshua que en su reino los reconociera en forma especial. Pero la petición era arrogante, atrevida. Pero Yahshua responde, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que estoy bebiendo o ser sumergido en la inversión que tengo que soportar. Y ellos dijeron, podemos. Muchas veces el reino de Dios a menudo significa sufrimiento para la persona. Beber de la misma copa, beber de la copa, ser bautizado con su bautismo, expresa la identificación con Cristo en los sufrimientos. Por eso Jesús dijo, todo el mundo los odiará por mi causa. Todo el mundo. Y esto sucede, amado, hoy mismo. La mayoría nos odia a los que predicamos la verdad, a los que predicamos la palabra del Señor, porque ellos odian al Mashiach, odian la Torá, odian la palabra.
Pero el Señor dijo, el que persevere, somos más que vencedores, somos súper vencedores por medio del que nos amó, que nos ha amado. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Yahshua. Porque Cristo puede interceder por nosotros, porque Él murió, porque Él resucitó y tiene el poder y está a la diestra de Dios y tiene todo el control de la situación. Tribulación, espada, ni aún ni las pruebas más difíciles, amado hermano, podrán separarnos del amor de Yahshua, del amor de Cristo. El salmista decía en el Salmo 44:22, como está escrito, somos considerados como ovejas para el matadero. Yahweh sabe todo esto. Por eso que Yahshua vino a restablecer el nombre de Yahweh. Por amor a ti somos puestos a muerte todo el día, señalando, amados, que las tribulaciones, las pruebas no son nada. Escúcheme, hermano, lo que le estoy diciendo, no son nada con el amor de Dios, el amor de Yahweh, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte. O sea, cuando usted tema por su vida, pida a Yahweh. Ni siquiera la muerte física puede separarlo de él. Por eso cuando Pablo predicaba, ¿cierto?, a los romanos, les decía, ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach, en el Yahshua, hemos sido inmersos en su muerte? Y por medio de la inmersión en su muerte hemos sido sepultados con él, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos muerto al pecado. Y los que han muerto al pecado ya no están bajo su influencia, ya no están bajo la esclavitud. Ya no practicamos el pecado. Ya no se practica el pecado. El pecado ya no tiene vigencia ni poder sobre nosotros. Y yo les voy a entregar paz. Jesús dice en su palabra en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que unidos conmigo puedan tener shalom, puedan tener paz, puedan tener reposo. El reposo, se los dije en programas anteriores, que no tiene nada que ver con la paz que da el mundo. Porque el reposo es Cristo y Yahshua en nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, pero sean valientes, porque yo he conquistado al mundo. Yo he vencido al mundo. Porque Él es el Shabbat. Él es el día de reposo. Él es el Shalom. La victoria de Yahshua hace que nosotros podamos tener esa paz. Ese reposo del Señor, es la presencia del Espíritu Santo que siempre nos está ayudando constantemente, día a día, día a día. Tendremos tribulación en el mundo, pero al mismo tiempo podemos confiar en Yahshua y gozar de su paz. La Biblia dice, cuando los traigan a juicio, no se preocupen con qué decir o cómo decirlo. Cuando el momento llegue, les será dado lo que deben decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Ruaj de su Padre Celestial, que hablará por medio de ustedes. Cuando vengan esas persecuciones, cuando fueran arrestados por predicar el Evangelio, el Señor habla, dice, no se preocupen de lo que deben decir en su defensa, porque el Espíritu, ¿cierto? Yahshua HaMashiach, o el Ruaj HaKodesh, que es el Espíritu Santo, hablará por medio de nosotros. Y esta predicación se cumplió y se cumple en todo lugar. Algunos, amados hermanos, iglesia,
congregación, algunos piensan que esto significa que no tenemos que prepararnos para presentar el Evangelio porque Dios se encarga de todo. Pero las Escrituras nos enseñan que debemos presentar declaraciones bien pensadas y cuidadosamente preparadas. El Hijo de Dios tiene que prepararse. Yahshua no dice que no debemos prepararnos, sino que dice que no debemos preocuparnos. La harta diferencia, ¿cierto? Todo el mundo los odiará por mi causa, dijo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será preservado del daño. Mateo 10, 22, habla de eso. O sea, alcanzar la salvación, amados hermanos, es la evidencia de que uno se ha entregado a Yahshua con un corazón contrito, humillado delante de él. Firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. Amados, la persistencia no es un medio para asegurar nuestra salvación, sino el resultado de una vida rendida al Señor. Cuando tú te rindes a Cristo, cuando tú te rindes realmente a Cristo, cuando tú compunges tu corazón delante de Él, delante de tu presencia. Y esto sucede hoy mismo, o puede suceder hoy mismo. La mayoría nos odia a los que predicamos la verdad, porque ellos odian al Mashiach y a la Torá, a la palabra. Jesús decía, cuando sean perseguidos en un pueblo, corran hacia otro pueblo. Así se empezó a esparcir el Evangelio, por las persecuciones. Yahshua advirtió a sus discípulos que debían evitar el martirio prematuro. Debían irse antes de que la persecución fuera demasiado grande. Tenemos mucho por hacer y muchas personas por alcanzar. Nuestro trabajo no terminará hasta que cuando Yahshua regrese. Solo después que Él regrese, el mundo descubrirá realmente quién es Él. Le decían la gente que le llama demonio, ¿cierto? En el nombre de Belcebú. Ahora, si la gente ha llamado al amo de casa Belcebú, ¿cuánto más a ellos maldecirán a los miembros de su casa? Ellos acusaban a Yahshua de valerse del poder de Belcebú, ¿cierto? Para expulsar demonios. Algunas veces lo bueno es rotulado como malo. Yahshua es rotulado como malo. Por querer expulsar demonios, por querer sanar a alguien. Si a Yahshua, que es perfecto, amado, Él es perfecto, es la perfección, lo llamaron malo, sus seguidores podemos esperar acusaciones similares a aquellos que predican el Evangelio. Pero los que permanecen firmes serán vindicados. Por eso Jesús, cuando decía, en aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces le diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense mis transgresores de la Torá. Aquí Yahshua lo que muestra en este versículo, en este capítulo 7, del versículo 22-23, Yahshua muestra que no bastará reconocerlo como nuestro amo solo de palabra y lengua. Es necesario, amados, para nuestra dicha, que creamos en Yahshua, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida en santidad. Porque la santidad, ¿cierto?, es a través de la posesión del Espíritu Santo, y la regeneración viene a través
que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas y que nos amemos unos a otros. Y esta es la voluntad, nuestra santificación, la santificación, porque Dios viene a buscar un pueblo apartado para Él, un pueblo que le reconozca como el Mashiach, como el Mashiach. Amados, en esta noche, Yahshua quiere darte un regalo grande. Y ese regalo se llama salvación. La salvación. Quizás nunca has recibido a Yahshua como tu Señor, como tu Salvador. Y en esta noche puedes orar. Si tienes un problema, si tienes una enfermedad o lo que tengas, pídele al Señor. Aceptarlo como nuestro Señor. No seamos como aquellos que rechazaban su regalo de salvación, no importando lo que dijera o lo que hiciera. Por eso nosotros, amados hermanos, le damos gracias al Señor, porque Él puede convencer. Nosotros como predicadores predicamos la palabra, ¿cierto? Nos usa como instrumento, pero es Él el que convence. Es su presencia, su espíritu. Sabemos que hay mucha necesidad. Por eso lo hacemos. Para que todos puedan alcanzar esta salvación tan grande. Amados, oremos al Señor. Oremos a Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Yahshua. Tú eres el creador del cielo, de la tierra. Eres el alfa y el omega. Haz tu voluntad, Señor, en esta hora. Tu voluntad perfecta, esa voluntad que se hace en el cielo, aquí en la tierra, Señor, aquellos, Señor, que están orando, que están clamando, que están gimiendo por sus necesidades, tócales, Espíritu Santo. A tu voluntad. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por perdonar los pecados, Señor. En esta hora, Señor, aquellos que están confesándose delante de ti, tócale sus corazones y inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Si hay alguna enfermedad, tócalos, Jesús, para que sean sanos. Pero la mayor sanidad es su alma, su espíritu, la que vive eternamente, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Gracias, y nos estaríamos viendo ya el próximo lunes, si Dios quiere. Amén. Y ahí traeremos otro mensaje de nuestro Señor. Amén. Gracias por compartir, poner un like, ¿cierto? Comparta con sus amigos, con sus vecinos, para que todos seamos edificados en la palabra de nuestro Señor. Dios los bendiga y nos estaríamos viendo. Amén. Shalom.